Julio, ¿hablaste con el presidente Fox? Sí. Sí. Luis Carlos, ¿tú consideraste después que era pertinente recontar los votos? No puedo yo lograr arbitrar con una flauta clásica a la lucha libre. Perdóname, pero tú entenderás, es la estrategia, como a veces me dijo alguien. Oye, es la estrategia, tú entenderás. Siéntese, están en su casa. Sí. Claro. ¿Qué tal el Congreso? Estuve hoy en la mañana con ellos. Bien. El Congreso es una entidad y una institución muy interesante, pero estuvo bien. Ay, ya, Luis Carlos, dinos la verdad. Oye, pues ¿Cómo te sentiste? ¿No? Bien, no es la primera vez que he ido. Además, hace muchos años, hace como 15 años, por razones académicas, empecé a estudiar el Congreso. Entonces iba mucho a San Lázaro a entrevistar diputado por diputado, senador por senador. O sea que ya me conozco bien los pasillos y un poco el ambiente y un poco la estridencia y un poco pues el estilo. Tienes un libro sobre el Tengo un libro que Congreso. se llama Vigilando al Ejecutivo, que es básicamente el papel del Congreso mexicano durante los últimos 50 años para tratar de vigilar al presidente y cómo fue evolucionando ese tema en los... Gracias. Qué rico. Pues, Y ahora te traen vigilado a ti entre tus... pues salud por el gusto. Salud. Sabina. Gracias por la invitación. No, pero a ver, Luis Carlos, ¿cómo te sentiste en esta coyuntura? ¿No? Tú ir al Congreso. Pues mucha gente dijo, ¿cómo es posible que Ugalde pueda ir al Congreso cuando el Congreso lo ha tratado tan mal? Y mucha gente de mi equipo de asesores me dijeron, oye, es muy riesgoso que no vayas, después de que tú has estado señalando una y otra vez que te parece inconveniente que el Congreso haya hecho una reforma electoral que en mi opinión limita la independencia del IFE de manera muy seria, después vaya con mi cara linda a platicar con ellos. Y la verdad es que después de analizarlo, pues no tengo yo nada que ocultar. Yo he dicho lo que he pensado, se los dije hoy en la mañana, les dije, señores, ustedes saben cuál es mi posición, yo no comparto algunos de los temas de la reforma electoral que acaban de hacer. Me parece que al remover a consejeros sin explicar la razón, me parece que si establecen que un contralor sea nombrado por ustedes, los diputados, están generando y limitando la independencia del IFE. Eso ya lo saben. ¿No hay una explicación concreta, formal, de por qué te están diciendo que te vayas? No, que yo conozca ningún diputado o senador se paró en la tribuna y dijo, les voy a explicar por qué Luis Carlos y otros 2 consejeros en este año y otros 3 el próximo año se van a ir antes de que acabe su periodo. Nadie lo ha dicho. Eso no es El IFE correcto. es el árbitro y a los que va a arbitrar tienen el derecho de quitar a la gente que arbitra. Así es, como yo lo he dicho muchas veces, como si hay un partido de fútbol, está lloviendo, cae granizo, la afición se enoja, acaba en empate y al final todo el mundo acaba muy enojado y entonces los jugadores en los vestidores dicen, ¿qué hacemos para quitarnos el enojo? Pues que el árbitro lo cambiamos y lo corremos de la Federación de Fútbol y al otro día el árbitro se va porque los jugadores, que deben ser los sancionados, no los sancionadores, lo deciden. Estoy haciendo un poco una comparación medio superficial, pero es un poco así. Entonces me parece que lo que ha pasado ahora es que todos los agravios, las emociones, las pasiones del 2006 se están trasladando al IFE y siendo yo el presidente a su presidente. Entonces me parece que eso no es correcto para la vida de un país, ¿no? Y ahora sí que le corten la cabeza, ¿no? Pues simbólicamente así es, ¿no? Sí, claro. El decir la verdad, porque a mí me decía hace algunos días un político, es que tú ya no eres. Digo, ¿ya no soy qué? Es que ya no tienes la silla, como diciéndome, si yo no tengo silla, él me decía a mí, yo ya no soy nada y por lo tanto si tú no tienes silla ya no eres nada. Entonces volteé muy molesto y le dije, perdóname, pero lo que importa en la vida de una persona no es el sillón o la silla, sino tus ideas y tu congruencia. Entonces, esta cuestión me ha llamado mucho la atención de nuestros políticos que piensan que sin silla dejas de existir. Es impresionante. Me ha ofendido que la gente lo piense, pero he entendido esa lógica. Pero hay algo muy curioso. Hasta hace poco tú eras el garante que legitimaba la elección del presidente Calderón. Y de pronto ya no te sientes traicionado por el presidente Calderón.
Mira, yo creo que cada quien debe asumir, y no que estoy queriendo ser políticamente correcto. No, sí. Yo Claro que sí. Pero nosotros vamos a tratar de que no lo seas. Ustedes incentiven a no ser políticamente correcto, a ver si me dejo. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Mi responsabilidad es decir lo que pienso y creo que fui bastante claro y contundente y generé mucha incomodidad en muchos. Hace 3 semanas que dije que faltaba honestidad de los actores, que estaban intercambiando Pero dijiste, políticamente. falta honestidad de los actores. ¿De qué actores? Bueno, los que están decidiendo esto. O sea, los congresistas. Sí, del Congreso senadores, mexicano, diputados. sí, de los partidos políticos que no están explicando con claridad por qué están decapitando al IFE. Ahora, si tú sales y lo dices, la verdad es que si uno hubiera salido a decir, señores, están cometiendo una arbitrariedad, están negociando políticamente, no le están explicando a la sociedad, están queriendo apropiar del IFE, yo ahorita sí me sentiría pésimo. También dijiste más. Dijiste, yo era el garante de una elección. Y Sí. poner en duda, mi honestidad es poner en duda la elección. Poner en duda a los consejeros podría dar lugar a que aquellos que han acusado como fraude revivan ese debate. Ok. Veremos si pasan, ¿no? Lo que quiero decir es, quitando el garigoleo discursivo, queda eso, ¿no? Queda eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Alguien me decía, y si lo repito mucho, me decía, si tú vas a la lucha libre, no esperes música clásica. Así es que si te estás en este negocio, primero no lo tomes personal, porque te vas a sentir muy mal. Segundo, no esperes música clásica cuando estás en la lucha libre. Lo que quiero decir es que no hay que tomar nada personal. Eso no quiere decir volverse cínico, despiadado. No, la verdad es que no. Digo, no es mi negocio la aspiración al poder. O zen, porque yo, Luis Carlos, te oigo tus declaraciones. Yo no guardo rencor. Y dije, bueno, este se volvió budista, ¿en qué momento? Ni un poquito de enojo. He estado enojado, molesto, frustrado, con rabia. Me han dicho tienes que llorar. Desde hace 1 año, 13 meses, no he podido todavía sentarme un día a desahogarme plenamente porque la verdad es que no ha acabado la conflictividad, entonces ni siquiera tienes tiempo de decir ahora sí me voy a desahogar. Y tienes razón, hay que desahogarse. Sí. Pero de ahí a que yo me vaya, y lo digo sincera y genuinamente, me vaya apesumbrado y mira lo que pasó, no es justo, porque aquí el concepto de justicia creo que no es válido. O sea, el presidente Calderón es un presidente. Es a nivel de instituciones. ¿No sientes que hay, pongámoslo así más correctamente, de una manera política, abandonado? Yo creo que no se calculó la importancia de las instituciones. Y yo creo que se pensó que tú podías intercambiar hoy los consejeros del IFE o al IFE por otras reformas y que todo el mundo sale en la foto y que por lo tanto todo el mundo es feliz. Entonces fuiste cambiado por la reforma electoral. Bueno, eso fue dicho por los partidos, es claro, es un dato, no es una suposición. Ellos lo dijeron, reforma fiscal por reforma electoral, consejeros es una condición sine qua non, eso está en todos los medios. Entonces sí, pues sí, mi posición fue parte de una negociación política amplia. Sin mi remoción quizá no se habrían dado otras reformas. Me parece que es primero desproporcionado que una persona pueda ser tan importante para ser responsable de que salgan o no reformas, pero lo más grave que a mí me parece y que quizá en varios años se piense es, creo que a la larga un país no puede hacer estos intercambios de corto plazo. Esa es mi posición. Bueno, pero a ver, vamos a ese día, Luis Carlos. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Dónde estabas tú a las 6 de la tarde cuando cerraron la mayoría, las casillas de gran parte del país? Estaba en mi oficina. Estabas en el IFE. Sí. Recibiendo información y demás. Sí. Sí. ¿Y cuándo es que te das cuenta que la elección viene muy cerrada? El o sea, IFE no aguanta. te agarró de sorpresa. Lo cerrado me pareció improbable. Yo pensaba días antes que la elección iba a estar quizá más abierta, como muchos pensaban, como los propios encuestadores te decían. Y evidentemente cuando me dicen viene cerrada ¿Y pensabas que iba a ganar López Obrador, que era lo que decían las encuestas? Sí, lo pensaba como buena parte de las encuestas, pensaba que eso sucedería y evidentemente buena parte de los encuestadores pensaban eso, aunque ya no se podía publicar. Y cuando dicen que están tan cerradas me llama la atención, pero sin embargo no me preocupa, porque voy a decir algo que no se cree. Son cosas que así son, pero no se creen. A la autoridad lo único que le importa es que haya resultados claros y contundentes, gane quien gane. Entonces, si venían cerrados, bueno, pues ya será decisión de quien gane, no me importa.
pero mantener la tranquilidad, incluso a las 4 o 5 de la tarde que se seguía cerrando y cerrando y cerrando, y que alguien decía, sóplale para que se separe, y no se separaban. Entonces a las 6 de la tarde me queda claro que la elección iba a ser un empate y que nos íbamos a ubicar en el escenario B, es decir, empate. Es decir, cuando saliste a las 8 de la noche, fue tu primer mensaje. ¿Fue grabado, Luis Carlos, o lo diste en vivo? No, todos fueron en vivo. Había en ese día en México la idea de que el país no soportaría dormir sin ganador. Y yo lo que le decía a todos es que en mí no está dar o no ganador, en mí simplemente está leer una recomendación de un comité de científicos que me va a decir, hay ganador, di el nombre, no hay ganador, no hay nombre. Era un acuerdo técnico que se había tomado 10 días antes. Claro. Entonces, con los partidos incluso. Alrededor de las 8 sales, declaras que por lo pronto es un empate. Que no, a las 8 de la noche lo que digo es, señores, tenemos que esperar hasta las 11 de la noche. Teníamos mucho miedo que los medios de comunicación electrónicos a las 8 podían dar a conocer resultados y queríamos simplemente decir, si algún medio electrónico, en particular la televisión, da a conocer un resultado, ese es un resultado privado, no es un resultado oficial. Es que tienen que esperar todos hasta las 11 de la noche. A las 8 salen las televisoras y dicen, hay empate, no podemos dar resultados. Eso nos da tranquilidad y entre las 8 y las 11 lo que sucede es que hay un periodo de 3 horas en donde yo me encierro en mi oficina con mis asesores. ¿Quién? Y lo que básicamente hicimos a las 8 de la noche fue encerrarnos y decir, venimos en el escenario B, es lo más probable, es decir, el empate. Y por lo tanto ya teníamos escritos el modelo A y el modelo B del discurso. Ya estaba Nos todo metimos al B y dijimos, es probable que este sea el resultado por hoy. Nos dimos a redactar para un poco tratar de explicar. El mensaje venía muy técnico, los márgenes de diferencia, el margen de error, y eso es muy difícil de que la gente lo entienda. Claro. Pero tenía que ser técnico para que no pareciera como un discurso político, porque también los partidos pedían, Luis Carlos, nada de echar rollos políticos ni retóricos, queremos a alguien que dé un resultado. Nos pusimos a escribir, dejé de tomar llamadas. ¿Y cómo era el ambiente? Pues era de una enorme expectativa, porque ya todo el mundo sabía que venía muy cerrada. ¿Estabas nervioso? No, estaba muy tranquilo. Estaba muy tranquilo porque, reitero, la elección de 2006 fue una elección ejemplar en términos propios, en términos logísticos, en términos operativos. Lo que pasó después es otra historia que ahorita platicamos, pero en ese momento la elección iba muy bien. Entonces, a las 10:15 de la noche, me reportan que el comité de científicos, que estaba en un búnker en otro edificio, estaban en un sótano, tenían que dejar celulares, eran vigilados con registradores antimetales, entraban y había guardias. O sea, lo que queríamos es que estos 5 científicos que iban a recibir la información de todo el país no tuvieran comunicación con el exterior, porque cualquier filtración del resultado de la elección te genera una crisis política nacional. Entonces, solamente podían levantar un teléfono y comunicarse a mi oficina. Era el único medio de comunicación externo. ¿A las 10:15 te llaman? Me llaman y me dicen, el ejercicio ha sido exitoso. Exitoso no quiere decir sabemos quién ganó, exitoso quiere decir llegó el 95% de la muestra del conteo rápido, es decir, tenemos información de 7,000 casillas. Es el mayor ejercicio estadístico que se ha hecho en México en su historia. 7,000 casillas, tuvimos que contratar teléfonos satelitales, radiolocalizadores, teléfonos celulares, instalamos torres de transmisión en aquellas zonas del país donde no llegaba satélite, no llegaba teléfono celular, y logramos recabar información de 7,000 casillas a las 10:15 de la noche. Y el protocolo de la entrega de información para que fuera totalmente confiable fue que a las 10:45 de la noche yo me trasladaría al estudio de grabación del IFE. ¿Y no sabías los resultados? No sabía los resultados. Nada más que había sido exitoso. Llevábamos el archivo del discurso A al discurso B. Llegamos y estaban los 5 miembros del comité de científicos. Me entregaron un sobre, tomé el sobre, lo abrí y me dijeron, estamos en el escenario B, están empatados. Por un poco más de votos a favor del candidato Calderón, te diríamos que ganó él. Es más, es probable que él haya ganado, pero están empatados científica y estadísticamente hablando, y me dijeron, consideramos que en un escenario de esta naturaleza lo más recomendable es no dar a conocer ganador, porque los rangos se están traslapando. Es decir, el rango de Felipe Calderón estaba arriba que el de López Obrador, pero estaban traslapados. Si se hubieran separado un poco,
había ganador contundente, pero no, estaban ligeramente traslapados. Claro. Estaba lloviendo, recuerdo, al fondo estaba lloviendo. Y sí recuerdo que en ese momento empecé a darme cuenta de la trascendencia de dar un mensaje en cadena nacional en el contexto de una elección tan cerrada, porque en ese momento una gota de sudor que te escurra por acá es el fin de la historia de la elección, simbólicamente hablando. O sea, ahí sí, como en el debate de Nixon y Kennedy en el 60, un pestañeo, no pronuncias bien una palabra, para millones de mexicanos podría ser el símbolo de está nervioso, está mintiendo, no le está diciendo la verdad, y ahí sí puede ser dramático. ¿Tú querías transmitir? ¿Cuáles eran las palabras que tenías? Yo tenía que transmitir seguridad y tranquilidad al país, y que entendiera lo que pasaba. Y evidentemente al 10:58 me estaba acabando de hacer el nudo y no me quedaba, se me salía la parte por atrás más larga, y entonces nada más nadie podía enterarse, porque cualquier persona que estuviera en el estudio y que de repente por celular a las 10:56 le hablara a su amigo de la estación de radio, a las 10:58 alguien dijera, nos acabamos de enterar que el IFE dará a conocer en 2 minutos que hubo empate, es fin de la historia, fin de la confianza. Era un protocolo muy estricto. Entonces yo leí esto. En resumen, el Comité Técnico del Conteo Rápido informa que en estos momentos no es posible estimar con precisión la tendencia de la votación para presidente de la República. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y no se puede anunciar un ganador. Para conocer los resultados oficiales de la votación, el IFE realizará el conteo distrital de los votos. Este inicia el miércoles 5 de julio y se lleva a cabo de manera ininterrumpida. A las 11:04 que acabé de leer el mensaje, mucha gente empezó a fumar que no fumaba. Fíjate. El coordinador de comunicación social, que lleva 10 años sin fumar, empezó a fumar. Una consejera electoral empezó a fumar. Mucha gente empezó a fumar. Es curioso eso, pero y ahí empecé a darme cuenta de lo que se materializó en las horas, días, semanas y meses subsecuentes, y que todavía no vivimos, que una vez que se conoce el resultado de una elección tan compleja, los actores empiezan a reposicionarse estratégicamente para digerir y para usar esos resultados para diversos propósitos, y eso es lo que a partir de entonces vivimos. Y el reposicionamiento de los otrora candidatos, ¿te coge por sorpresa? ¿O ya esperabas la visceralidad? Mira, no esperaba que, y hablo en plural, porque en algún otro momento candidatos, y hablo en plural, y partidos en plural, durante el proceso electoral y después del proceso electoral usaban pedazos de información para decir lo que querían. Y después del 2 de julio usaron pedazos de información para decir lo que querían. No me sorprendió. No me sorprendió. Quizá me pareció en algunos casos cínico de algunos actores, cínico, vergonzoso. ¿Estás hablando de López Obrador? No, estoy hablando de varios actores. Los candidatos presidenciales no son los únicos actores, ni siquiera los más importantes. A veces quienes construyeron esta historia están en el segundo o en el tercer nivel, y era con quienes yo conversaba y con quienes yo veía y a quienes teníamos conversaciones. Algo que me generó demasiada frustración y demasiada coraje fue haber tenido conocimiento de que personas que en lo privado sabían lo que pasaba, entendían lo que pasaba, salieran públicamente a decir otras cosas. Eso me parece inadmisible. ¿Cómo quién, Esto, por el momento no lo voy a decir. No es porque sea políticamente correcto, creo que simplemente tergiversaría mi argumento. Pero sí, al haber escuchado que en privado se dice una cosa y en público otra, y que en público puedes mentir porque, perdóname, pero tú entenderás, es la estrategia, como a veces me dijo alguien, oye, es la estrategia, tú entenderás. Tú entenderás que esa es la estrategia, me parece una de las cosas más lamentables que yo he visto y escuchado. Aunque no digas quién te dijeron así, esa es la estrategia, tú entenderás. Varias ocasiones, varios personajes de la vida política partidista del país, cuando yo les decía, oye, lo que acabas de decir no corresponde a la realidad, tú y yo lo platicamos ayer, aquí están los datos, ¿cómo es posible que pidas eso cuando sabes que la ley no lo permite? O otros argumentos. Decían, este es el perdón, Luis Carlos, tú entenderás, esa es la estrategia. Es parte de la estrategia. ¿De uno y otro lado? O sea, es parte de la estrategia de sus partidos. De sus partidos, usar
mentiras a pedazos, decir cosas a medias, no decir cosas que son verdades. Luis Carlos, ¿tú consideraste después que era pertinente recontar los votos? En algún momento. Yo en algún momento pensé que contar todos los votos podría ser benéfico para el IFE. Y no sé si para el país. Para el IFE hubiera sido benéfico probablemente porque si tú hubieras contado todos los votos hubiera quedado la misma cifra. Es más, que hay quien opina que se hubiera abierto el margen a favor de Felipe Calderón. ¿Lo comentaste con los otros consejeros? No, ¿Se hizo algo para que sucediera? Mira, no teníamos, o sea, quien definiera eso era el tribunal. Y sería una irresponsabilidad que el IFE hubiera salido a decir, yo opino que, imagínate qué clase de vida institucional es cuando el IFE diga, yo opino que se deben abrir los paquetes. No, y yo tampoco creí que era la solución. Por lo siguiente, sí dije, bueno, ante tal presión, si se abren los paquetes van a quedar los votos más o menos igual, no idénticos, pero el porcentaje va a quedar prácticamente igual. ¿Tan seguro estás? Claro, por supuesto, porque no hay sesgo en una votación. Hay errores, pero los errores se cometen de manera aleatoria. Entonces a veces perjudican a uno, pero a veces perjudican a otro. No hay en la elección mexicana manera, y lo digo, y esto es una historia de 15 años, no es la historia de mi elección como presidente del IFE, es la historia del IFE. No hay manera de hacer fraude en México, es una elección blindada, es imposible cometer un fraude, es imposible que se pongan de acuerdo muchas personas para hacerlo. A ver, porque yo escuché a panistas decir, no hombre, es que imagínate si abren las urnas el cochinero. Esa era la expresión y creo que lo oímos todos por todas partes, porque esa era la expresión, el cochinero. No, es falso completamente. Lo que tú puedes encontrar es un voto de más porque alguien que iba a colocar el voto en la urna de este lado lo colocó equivocado. Lo que tú puedes encontrar es que falta una boleta sobre una boleta, pero reitero, es una distribución aleatoria, es decir, aquí faltará una boleta a favor del candidato A, pero aquí faltará una a favor del candidato B, y entonces los errores que existen, que no son de mala fe, no he detectado, y lo pregunté después del 2 de julio, o sea, yo mismo era el abogado del diablo. A ver, dime, director de organización electoral, ¿detectas que en comparación al 2003 o 2000 o 97 hay algo diferente? No, Luis Carlos, te pido por favor que pienses mal. Piensa que al interior de nuestra propia organización alguien pudo haber hecho alguna maquinación. No he detectado 13 meses después, recorriendo todo el país, alguien que me diga en privado, que me llame a la cocina y me diga, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero yo sí me enteré. No hay una sola. Bueno, hablemos de estas cosas de las que te acusan. Aunque, como has dicho informalmente, ¿cuáles son las acusaciones? Una, que permitiste que el presidente Fox interviniera en la elección. Bueno, primero eso de personalizar es otra vez darme demasiada importancia. O sea, no es Ugalde, es el IFE, son consejeros, y dos, la ley electoral mexicana no establece ninguna prohibición para que Fox o el presidente de México o el gobernador hable. Ahora, con esta reforma que está aprobándose, nos están dando la razón, porque ahora sí están poniendo prohibiciones para la publicidad del gobierno, para que se denigre a las instituciones. Hoy sí, hace un año no. O sea, no tenías dientes, es lo que estás diciendo. No había dientes. No había forma de... No. Oye, pero también, ¿no pensaste que aunque no fuera una situación, digamos, jurídicamente vinculante, no sé cómo decirlo, sí, tú hubieras podido salir a dar una declaración fuerte y decir, cállese, señor presidente? Lo hicimos, mira, chequen el 19 de febrero del 2006, el periódico Reforma, primera plana, limita IFE a Fox. En el mes de mayo, el 6 de mayo, el IFE llama a cuentas a Fox. Entonces, nuestra ley, todavía la de hoy vigente, que cambiará en unas semanas, no establece sanciones, no te da dientes. Entonces, todo el mundo llega a decirte, sácale tarjeta roja, tarjeta amarilla, pero no tienes tarjetas. Claro, si no tienes entonces tarjetas, te juzgan por cosas que no tienes. La verdad, lo que descubrí yo en 2006, y no es un gran descubrimiento o hallazgo, los políticos actúan como políticos y hacen estrategias de políticos. Así es que si un árbitro, el IFE, considera que con base en llamados va a lograr que todo el mundo se comporte, la verdad es que es medio ingenuo. Y sin embargo, hicimos algunas decisiones como un acuerdo de neutralidad, que se cumplió, que dijimos 40 días antes del 2 de julio, toda la publicidad de spots de radio y televisión del gobierno se van, y se fueron. Entonces sí hubo cosas que se lograron, pero el ambiente de la lucha libre otra vez, pues no puedo yo lograr arbitrar con una
flauta clásica a la lucha libre, porque el anuncio de López Obrador es un peligro para México, que los perredistas llamaron un anuncio terrorista. Sí, este asunto del peligro para México fue el más simbólico, es el que más se recuerda, pero no es el único. Y por un mandato del tribunal, finalmente el IFE lo retiró. Hubo una crítica de que nos tardamos mucho. Yo era de quienes pensaban que teníamos que haberlo hecho antes. Yo, de hecho, voté en una ocasión y perdí la votación. Hubo 5 consejeros que decían que no se podía violentar la libertad de expresión. 4, incluido yo, estábamos a favor de retirarlo por el momento político. Y a ver, ahí tú eres un consejero presidente, es decir, el IFE es una dirección colegiada. Así es, ahora se acusa, por ejemplo, a mí, digo, bueno, pues yo individualmente voté porque se fuera, pero somos 9, así es que los 9 son los que cuentan. En la primera votación la perdí 5 contra 4, después finalmente todos optamos por retirar publicidad, pero es totalmente ineficaz, porque ya salió, ¿no? Porque yo recuerdo que el IFE analizaba el spot durante 8 días, ordenábamos que se retirara y el spot ya se había retirado. Un spot negativo tiene una vida útil de 3 días. Ahora, y es una de las cosas que hoy platiqué con los diputados en la mañana, les decía, ustedes acaban de prohibir la denigración y la calumnia a nivel de la Constitución. Esto puede estar violentando un principio del ciudadano a estar informado. El derecho a estar informado incluye estar informado de cosas buenas, cosas malas, verdades y mentiras inclusive. Pero si tú prohíbes la denigración, entras en una dinámica muy compleja de dónde acaba, porque tú puedes denigrar. ¿Qué quiere decir la calumnia? Tú puedes denigrar con la verdad. Tú puedes denigrar con la verdad. Entonces, bueno, esta es otra acusación. Lo que quiero decir es que todo el mundo hizo guerras negativas el año pasado. La del peligro para México fue muy eficaz. Y luego hubo una también muy eficaz sobre el de Brando, que vino después. Entonces, todo el mundo participó. Y la de FOBAPROA, A mí personalmente me resulta increíble quejarse del peligro para México. Porque entonces, ¿de qué se van a tratar nuestras campañas? O sea, vamos a regresar a los tiempos en donde todo es color de rosa en la tele y afuera es de otra manera. Lucha libre, ¿no? Sí. Van a ser lugares comunes, frases vacías, retórica. Ese es el peligro que se corre, efectivamente. Y una de las ventajas de la democracia es que son muchos actores con poder que se están vigilando y se están combatiendo. Para los ciudadanos nos conviene eso. Yo creo que la reforma que se está aprobando trata de sanar heridas del año pasado. Pero lo que tenemos que pensar es en el futuro de la democracia, no en sanar heridas de la fiesta de anoche. Entonces yo creo que ese tema de la denigración a la larga no es útil para la vida democrática de un país, a la larga. ¿Por qué no hablamos de estas medidas nuevas que se están implementando y nos dices qué implica? ¿Qué nos espera en el 2009? ¿Qué nos espera en el 2012 con estas nuevas reglas del juego? Yo creo que esta reforma tiene cosas muy buenas y cosas malas. ¿Qué es lo muy bueno? Es bueno que se transparente la relación entre partidos y medios de comunicación, o más bien que se le quite una faceta privada. Pues, ¿no? Yo no creo que la magnitud del cambio sea conveniente. Yo creo que se debe haber dejado un esquema mixto en donde el 70% será gratuito y un 30% podrá ser adquirido comercialmente, de spots en radio y televisión. Creo que es una medida radical que va a generar otros problemas, pero creo que no está mal eso. Segundo, creo que el prohibir que un gobernador o un presidente municipal o el secretario de Estado aparezcan en la imagen del spot anunciando campañas de salud o campañas de vacunación está muy mal y está impregnada la televisión y la radio de esa publicidad. El prohibir la imagen del titular de un gobierno en la publicidad de ese gobierno es correcto. Sí, porque es autopromoción, ¿no? La verdad. Sí. Sí. Estos serían los más destacados. Creo que hay otros muy negativos. Creo que quitar a los consejeros muy negativo. Que el contralor del IFE, quien revisa los gastos del IFE, sea un enviado de los diputados, es una amenaza constante. Es como si los bancos le nombraran al contralor a la Comisión de Bancaria de Valores, o es como si Televisión Azteca, Televisa y Telmex le nombraran el contralor a la Cofetel. ¿Quién podría pensar que podría haber claridad así? No es correcto. Me parece incorrecto que se permita que el presidente del IFE sea reelegible, y esto es una cosa que nadie ha analizado, pero si tú pones al presidente del IFE a ser reelegible, pues lo vas a poner en la tentación constante a él o a ella de estar siempre con la tentación de decir, bueno, si me porto bien para los partidos,
a lo mejor me reeligen. Y eso es... Y el hueso es el hueso, ¿no, Luis Carlos? Para muchas personas, no pues me sí. veas a mí. No, yo no te estoy viendo a ti, pero en una cultura como la mexicana, es una sí. tentación de la naturaleza humana, es normal, es la condición ¿tú humana. nunca pierdes tus casillas, Luis Carlos? No. ¿Jamás? ¿Nunca? Cuando, yo creo que cuando se quita la corbata... Sí, ¿verdad? En la noche llegando a su casa. ¿No? Pero bueno, hay cosas buenas. Ay, ve, no ¿y cuáles son las contesta. otras? Porque digo, creo que la democracia depende del árbitro. Entonces, es muy interesante lo que nos estás previniendo. ¿Qué otras cosas negativas hay en la nueva ley? Hay tentaciones sobreregulatorias, es decir, daría la impresión, y lo voy a poner de una manera muy... da la impresión de que como anoche en la fiesta hubo varios golpeados, y unos acabaron en la delegación y otros en la cárcel 24 horas, y uno acabó con una herida de un botellazo y hubo 3 borrachos, da la impresión de que esta reforma quiere evitar que vuelva a pasar una fiesta de esa naturaleza. Y entonces se está poniendo sobre regulaciones, ¿no? Ya nadie vuelve a beber, la música se apaga a las 9 de la noche, nada de rock and roll, pura música clásica, y a la larga no podemos tomar solamente la fiesta de anoche como referente para ver cómo queremos que sea la fiesta tuya dentro de 15 años. Yo entiendo que el 2006 deja enseñanzas, pero las enseñanzas... O sea, también la solución está siendo en algunos casos excesiva. Por ejemplo, esto de la denigración, a mí me parece que a la larga no es conveniente para un país. Es decir, ¿tú quieres elevar los términos del debate prohibiendo que ella te saque la lengua a ti? O más bien educándolos en la responsabilidad, en que discutan, en que debatan. Ustedes dos son candidatas en el futuro, para que yo sepa por quién de las dos voy a votar. Tú ya no vas a poder hablar de lo que ella hizo hace 10 años porque tú vas a poder decir, me estás denigrando. Si ustedes dos son candidatas en el futuro, para que yo sepa por quién de las dos voy a votar, tú ya no vas a poder hablar de lo que ella hizo hace 10 años porque tú vas a poder decir, me estás denigrando. Aunque sea con la verdad, Aunque sea con la verdad, porque se puede denigrar con la verdad. Oye, yo me quedé con una duda ahorita que pienso. Esa noche, el 2 de julio, ¿hablaste con el presidente Fox? Sí. Sí. ¿En qué momento del día? ¿Qué se dijeron? Hablé como a las 11:40 de la noche. Después de que ya habías dado todo. Antes no te comunicaste con él. Antes no hablé con él, hablé como ni a las con nadie de su equipo, nada. No, hablé como a las 11:30 de la noche, ya que había acabado mi mensaje. Y le dije, bueno, pues usted sabe que ya ha habido una comunicación. Quiero decirle que esta fue la recomendación técnica del Comité del Conteo Rápido de Científicos. Fue un intercambio en donde él reclamaba que yo no había dado a conocer la verdad. Es decir, él me dijo que él tenía información de que en todas las encuestas del país había un candidato ganador. No me dijo a quién se refería, pero claramente se refería al candidato Calderón. Porque le cae muy bien. Y entonces había un cierto reclamo muy cuidadoso de decirme, ¿cómo es posible que no hubo valor de decir lo que pasó? Y yo dije, bueno, pues es que aquí otra vez no es una cuestión de valor o no valor, es una cuestión de una recomendación científica, y la recomendación científica fue que si había empate estadístico no se diera a conocer ganador. Expresó su preocupación por las consecuencias para la gobernabilidad del país. Me dijo, la gobernabilidad del país. Y yo ¿así te dijo el presidente Fox? Sí. Yo le dije que... Digo, es que a veces se me hace... No, lo que pasa es que él en su papel de jefe de Estado estaba preocupado por la gobernabilidad, es claro. Sí. Yo le dije, es que la gobernabilidad no es una consideración del IFE para dar a no conocer resultados. La única consideración es si hay o no empate. Fue la única conversación, desde ese momento no volví a tener. No he tenido ¿Cuánto tiempo duró más o menos? Pues de haber tenido 3-4 minutos. Oye, pero a ver, mal pensando, órale, ¿no? Sí, claro. Hay muchos malpensados que dicen, pues es que pasó el mensaje de Ugalde y luego inmediatamente el de Fox, claro, que dijo lo mismo. Por supuesto. Entonces no se pusieron de acuerdo. Mira, mucha gente pensó eso, y gente muy distinguida de este país lo dijo, que eso demostraba la conspiración de Fox y Ugalde contra López Obrador. Digo, no te puedo decir por qué pasó eso. Lo que es evidente es que el presidente grabó el mensaje A y el mensaje B. Como yo escribí un mensaje A y mensaje B, ni modo que a las 10:45 que me dicen están empatados me ponga ahí a escribir. Sí, ¿no? Espérame tantito. Entonces supongo que el presidente hizo eso y lo metió. Quizá yo creo que debió haberse evitado ese mensaje del presidente para evitar esta percepción
pero no hubo nada. También quiero decir que esa conversación fue un poco tensa entre el presidente y yo, pero también quiero decir que a lo largo de todo el proceso electoral, el presidente pudo haber tenido intervenciones verbales inadecuadas, como yo lo he dicho, pero jamás hubo ni una presión, ni una sugerencia indebida, ningún tipo de afectación de la independencia del IFE por parte de parte de Marta tampoco. Ni una sola sugerencia, que además si hubiera habido sugerencias habrían sido rechazadas tajantemente, pero ahí sí quiero resaltar que no hubo ninguna tentación de intervenir, salvo sus declaraciones públicas que son conocidas por todos, ¿no? Okay. Oye, a veces a nuestros invitados a cenar, porque esto no es un programa, sí, sabes, ¿no? Les tenemos una suerte como de preguntas del diablo. Sí, claro. Entonces te las queremos hacer. Sí, ¿no? con todo gusto. A ver, entonces que eres el dedo chiquito del Bester Gordillo. Que ella te puso ahí porque pues efectivamente la lideresa de la bancada y que pues le respondes a ella, le tomas sus llamadas, eres su alumno preferido. Mira, este es un gran mito, es el mayor mito quizás de los últimos 4 años alrededor de mi persona. A Elbester Gordillo yo la conocí en casa de Mariana Pérez Jaén, una amiga mutua, en marzo, en abril, ¿no? Consejera del DF, consejera de la información del DF, en mayo del 2003, a lo mejor hasta alguna de ustedes estaba ahí, era una reunión masiva. No, porque te acordarías a veces. Bueno, no estábamos, pero había 25 personas, llegó ella como a las 11 de la noche, tuve la oportunidad de platicar con ella y otras personas. Después de esa ocasión... Así social, no, o sea, social. No te dijo, vente Luis Carlos, que tú y yo vamos a hacer algo a futuro. No, ella era candidata plurinominal, si mal no recuerdo, del PRI. 2 meses después resultó candidata electa. Y a ella, como a otros diputados del PRD, del PAN, de Convergencia, los busqué diciéndoles, me gustaría ser considerado como consejero electoral del IFE. Visité las 7 cuevas, de todos lados, tocando las puertas diciendo, me gustaría por tal y tal razón. Y entre esas visité a la señora Gordillo, a quien le expresé punto. Ese fue el asunto. ¿Qué comieron, cenaron, desayunaron? ¿Fue una reunión de oficina? ¿Qué? Fue en alguna ocasión en un Starbucks, una conversación. No, a las 4 de la tarde hubo una reunión ahí de 6 minutos. En otra ocasión a lo mejor la vi en la Cámara, como a otros diputados las vi en su casa, en restaurantes, en cenas. Y el hecho es que antes de ser designado consejero presidente, quizá haya tenido 2 conversaciones con ella. Después de que fui designado consejero presidente, la vi 2 ocasiones probablemente. Es decir, en mi vida, y aquí sí, en mi vida, estoy siendo literal, no ejemplificativo ni ilustrativo, en mi vida la he visto 5 veces a lo más. Hace más de 3 años que no tengo conversación ni verbal, ni telefónica, ni por celular, ni por mensajito, ni por teléfono satelital, ni por interpósitas, ni por YouTube, ni por interpósitas personas, ni por telepatía, ni lo que se le parezca. Así es que es totalmente falso. ¿Por qué se da ese mito? Porque en la política mexicana se dan muchos mitos, porque es una manera de desacreditar, de decir a todo el mundo. Yo, así como dije del presidente Fox, que nunca hubo una injerencia de parte de ella, aunque fue un actor como coordinadora del grupo parlamentario del PRI central en esa designación, nunca hubo influencia, solicitud, petición, que yo sepa, ninguna. Así es que me parece un mito que es necesario aclarar. Lo he dicho toda mi vida y se sigue preguntando. ¿Vas a escribir sobre lo que pasó del 2 de julio para acá? Esto que dices, incluyendo... Ahí les voy a platicar por qué. ¿Ah, sí? Mira, está guardando la exclusiva. Pues sí, claro, lo quiere escribir él. Pero vas a contar, por ejemplo, de estas observaciones tuyas de decir una cosa frente al público y hablar en corto otras cosas. Mira, estoy del 1 de enero del 2006, o sea, hace un año, 10 meses, 11 meses, empecé a escribir notas, todos los días. Hoy vi que pasó esto, hoy dijeron en el periódico, hoy sale un spot así, hoy me di cuenta de esto, todos los días. ¿Desde qué fecha? Del 1 de enero de 2006. Entonces estaba tomando notas, tengo ya muchos cientos de páginas. Eso la verdad me va a servir un poco como de encuentro conmigo mismo, medio terapéutico, porque escribir te reconecta, reflexionas. Y voy a escribir un libro que lo voy a publicar en algún momento, quizá el próximo año, sobre mi testimonio. No será un libro de
ahí vienen las revelaciones secretas de cosas raras. No. Será una reflexión sobre lo que pasó y lo que yo vi. ¿Pero incluirá esto del doble lenguaje? Puede ser. Seguramente. No, por favor, inclúyelo, Por favor. Luis Carlos. Son amarillistas. Nos vamos a ustedes quedar dos. en No, ese es que no es país de... Porque No, ¿sabes no. qué? No, Yo las creo cosas que hay que sí. llamarlas por su nombre. Sí, exacto. Yo creo que sí. Sin que. Se llama doble lenguaje si le quieres poner un término así. O muy- como la gente dice, en lo oscurito, o sea, donde parece seguir sucediendo No, seré bastante- la mayoría de nuestra vida política. Seré bastante claro, diré las cosas como son, seré bastante directo. Creo que vale la pena reflexionar. No solamente incluso, fíjense, como la autoridad como persona. Yo creo que vale la pena narrar cómo se sentía uno como individuo, cómo era, digamos, la situación emocional, que es bastante compleja y que la gente a veces piensa que uno es, que no sufre, que no pasa nada. Bueno, esa parte Pero es que juega mira, también te ¿no? vemos, y aquí yo nunca te he visto enojado ni contando, ¿no? Ni haciéndote la peor pregunta. ¿En qué momento, Luis Carlos, explotas? ¿O cuáles son tus salidas, fugas personales? A ver. Eso es a través de la gastritis. O lo fue a través de la gastritis. No, sí, es el problema, ¿no? Siempre hay salidas, Ajá. no hay nada gratis. Ajá. Las canas, la gastritis y algunas otras cosas. Pero no, sí, realmente sí, ese es un problema de mi personalidad, que trato de ser tan equilibrado que a veces uno trata de contener todo. y ¿Eres entonces, libra o qué? Soy libre, sí. Es que yo no puedo evitar preguntarte esto, estoy segura de que te lo has preguntado a ti mismo. ¿Qué harás para vindicarte, para que no te acompañe la sombra de la duda? Eres nacionalmente famoso, todo el mundo reconoce tu perfil. Eres un villano favorito. Sí, ¿no? Para muchos eres un villano favorito, con justicia o no, con verdad o no, eres un villano favorito. Mira, yo lo he pensado muchas veces y lo he platicado con gente que quiero muchas veces este tema. Me acuerdo que esa vez empecé a pensar este tema. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias personales, profesionales, familiares de todo lo que pasó, de que eres muy visible, de que para algunos eres el villano y para otros eres el héroe, porque así se polarizó? Y durante mucho tiempo estuve preocupado. La verdad ya no, primero porque todo se hizo correctamente, es decir, no tengo un closet donde lo abro y salen cadáveres, o no tengo una cuenta secreta que mañana pueden sacar, Ni un Homer y o no tengo que te Homer, regaló ni nada. alguien. Entonces no tengo nada, absolutamente nada más que déficit en mi cuenta de banco que la gente puede escudriñar. Primer problema, enorme tranquilidad. Segundo problema, la elección fue limpia. O sea, nadie mañana va a decir, miren, aquí hay una urna en el closet que acabamos de descubrir. No hay nada. Todo fue presente, transparente. Entonces, por lo tanto, creo que el tiempo gradualmente irá colocando las cosas en su lugar en beneficio de la verdad de la elección, que fue una elección normal, transparente. ¿Pero harás algo para contrarrestar esto? Mira, sería dedicarle demasiada emoción, energía, que iría en contra de mi salud personal. Publicar un libro, actuar con mesura frente a los ataques, porque mira, esto de la mesura que tú quisieras que fuera un poco más estridente, hubiera tenido la consecuencia de decir, claro, algo está defendiendo, por eso es tan estridente. Entonces, tranquilidad, siempre las cosas se acomodan con el tiempo. Hoy, las voces que siguen argumentando del fraude y del robo de urnas, pues ya es la 10ª parte que hace 8 meses. Y dentro de un año, cuando no haya habido ninguna evidencia de nada, pues la gente dirá, no, pues fue una vacilada, fue falso. Entonces yo creo que el tiempo va dando la razón. Segundo, yo publicaré un libro. Tercero, creo que lo único que puede hacer uno es ser congruente, estar tranquilo, y el paso de los años y el paso de la profesión. Por ejemplo, hace un mes que salí a decir, señor, estoy defendiendo la institución. No, su hueso, lo que le interesa es ganar dinero. Señores, yo soy académico, yo no quiero ser gobernador. No piensen como ustedes piensan, yo pienso de manera diferente. Cuando en algunos meses vean que efectivamente soy académico, estoy dando clases, estoy escribiendo, la gente empezará a valorar a las personas, pero entonces creo que no debo preocuparme demasiado. Oye, yo creo que por el bien de tu gastritis debemos comer algo. No, pero ya no tengo gastritis, tenía, pero ya no tengo, ¿eh? ¿Ya no? Ya desapareció. Entonces, por el bien de tu no gastritis. Vamos a comer algo.